Amados hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes que nos hemos reunido para escuchar la palabra del Señor. Eh, Quizás esta noche voy a dar las citas bíblicas y no voy a leer porque quiero hacerlo lo breve, algo muy extenso. Bueno, voy a hablar acerca del poder de la sangre de Jesús. Bueno, voy a comenzar con una breve lectura que está en Éxodos capítulo 12, el verso 12 y el verso 13. Porque yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios, y en todo donde los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas, donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando la tierra de Egipto hiera. Amados hermanos, el título es El poder de la sangre. Y en esta noche quiero hablar algo que el Señor me ha puesto en estos tiempos difíciles de esta pandemia que estamos sufriendo por el COVID-19. Y bueno, nosotros estamos acá en esta parte de la selva del Perú, ¿no?, que es Pichanaki, y también un lugar es Sangani. Es el lugar donde estamos. Lo que le quiero decir es esto, que el Señor está siendo tan real en nuestras vidas y la palabra de Dios se ha hecho vida en nosotros, ¿no? Y así que esta escritura de Éxodo, como también de Hebreos, es una realidad, el poder de la sangre de Jesús. Estamos ministrando en estos lugares de una forma no virtual, sino presencial. Estamos atendiendo a la gente, estamos atendiendo a los hermanos, a los que tienen los problemas difíciles que estamos pasando a causa del coronavirus. Y ¿sabes qué, mi hermano? Y la gente más nos recibe, ellos con el temor que nosotros podríamos ser contagiados. Pero nosotros sabemos que el que está con nosotros, el que nos dio la palabra, el que nos ha declarado su palabra, está con nosotros. Y como vemos acá en la escritura, dice que el Señor le dijo a Moisés que maten un corderito y con su sangre van a pintar los postes y los dinteles de las puertas de las casas donde estaban los hebreos. Y la escritura dice que Moisés hizo así y les ordenó a todos los israelitas, le dijo, bueno, esto van a hacer. Van a matar un corderito por familia, ¿no?, que del cordero pascual, y con su sangre van a pintar los postes y los dinteles de la casa. Y los que creyeron la palabra de Dios, eso hicieron. Y el Señor le dijo que iba a venir a medianoche el que va a matar, desde Faraón, ¿no?, a toda su familia, todo lo que Faraón tenía, iban a morir los primogénitos. Pero donde había la sangre iba a pasar, no iba a tocar. Eso dice la escritura. Y así fue, ¿no? Nosotros vemos ahora en el Viejo Testamento ese amor de Dios, ¿no?, el cuidado de Dios que tiene Israel, pero está todo en la sangre. Me gusta este verso del 12, a la parte final dice, mis juicios con todos los dioses de los egipcios, mis juicios. Entonces vamos a hablar en esta noche acerca, ¿no?, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar del poder de... Dice la escritura también Levíticos, dice que la vida de la carne está en la sangre.
¿no? Y fue la causa que Dios en el Viejo Testamento les dijo que no comieran, ¿no?, la sangre. El que comía moría. ¿Por qué? Porque la vida de la carne estaba en la sangre. Está en Levíticos 4:7. También el verso 18, el verso 25, el verso 30, ¿no? El que comía sangre moría. ¿Por qué? La vida. Y de veras, la vida está en la sangre. Todo nuestro cuerpo, todititos. Cuando uno piensa aún por el cabello, por nuestras uñas, la vida está en la sangre. Ahora el Señor en la cruz dio su vida. ¿Y qué dio? Su sangre. Ahora, si los egipcios se libraron de esta mortandad, ¿no? Y era el juicio de Dios exactamente, como dice en el capítulo 2, el verso final, dice, mis juicios en todos los dioses de los egipcios, mis juicios. ¿Ah? O sea que iba a venir, ¿qué cosa? La ira de Dios, el juicio de Dios sobre todos los egipcios. Ahora, y también tenía que hacerlo sobre los hebreos, sobre los descendientes de Jacob. Pero Dios provee un camino y abre una puerta de redención y le dice que maten el corderito y con su sangre van a untar los postes y los dinteles de las puertas de las casas. Y donde ve esta sangre no va a haber muerte. Y los judíos, los israelitas, los hijos de Jacob, creyeron en la palabra. ¿Cuán importante es creer en la palabra? Si bien cierto, muchos de nosotros creemos en Dios, creemos que Dios es poderoso, pero estos hebreos le creyeron a Dios. Es tan diferente creer en Dios como creerle a Dios. Nosotros no solamente creemos que un Dios que existe, que es un Dios poderoso, nosotros le creemos a Dios. Así que estos hebreos le creyeron a Dios y pintaron los postes y los dinteles de su casa con la sangre. Y los juicios de Dios vino sobre los egipcios, sobre todo sobre el territorio de Egipto. Y murieron, dice la Escritura, todos los primogénitos. Así que del faraón, sus hijos, sus nietos, bisnietos, todo, hasta sus animales también. Pero donde estaba la sangre, no hubo muerte. Y quiero decir a mis hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos nosotros, tenemos que coger la Escritura como promesa nuestra, la palabra de Dios como nuestro, que el Señor nos ha dado a nosotros como hijo de Dios. Y Pedro dice, tenemos grandísimas promesas, y esas promesas están en las Escrituras para nosotros. Es el mismo Dios que le dijo, ¿no?, en Éxodo, le dijo, yo soy Jehová tu sanador. Ese mismo Dios está con nosotros. Y él mismo dijo, no te tocarán todas las plagas que vendrán a los egipcios, ¿ah?, porque yo soy tu Jehová tu sanador. Uno de los nombres de Dios es Jehová sana. Jehová es sanador. ¿Ah? Y entonces cuando vemos las Escrituras, eso es lo que vamos a encontrarnos. Y en hebreo dice que la sangre de Abel, escúcheme, hablaba, pero la sangre del Hijo de Dios habla mucho más que la sangre de Abel. Si bien es cierto, la sangre de Abel reclamaba venganza, pero la sangre del Hijo de Dios reclama, ¿qué cosa? Misericordia. Clama al Padre, misericordia, que los juicios que debe venir sobre el hombre pecador a consecuencia de su pecado no sea sobre ellos, sino que va a ser la sangre de Jesús, la sangre del Hijo de Dios. Así que en esa confianza, nosotros en este lugar estamos sirviendo al Señor. Estamos atendiendo a muchas personas en una forma presencial. Presencial. Hemos entrado a algunos hogares, a muchos hogares, aparte de la radio que es por teléfono, pero personalmente, presencialmente, estamos atendiendo a la gente que está infectado con esta plaga, con esta pandemia.
Y lo que quedan más asombrados son ellos, porque dos pastores, dos hermanos, llegan a ellos donde está la gente en una situación crítica, están esperando en morir, están tensos la situación, pero hemos entrado confiando en su palabra, ¿ah? Confiando que su palabra es verdad, es real, que no te tocará, como dice el Salmos 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No te tocará ningún mal, ni plaga te llogará, ni nada de eso, ni pestes, ni saeta que vuela de día. Eso es verdad. Y nosotros le creemos a Dios, y Dios en su gracia, ¿no? Él honra su palabra y nos declara que eso es verdad. Así que yo creo que sucedió lo que pasó en Egipto, ¿no? Con los israelitas y el corderito, la sangre del cordero que se untó, se pintó, los postes, los dinteles, fue real. Y fue real el juicio de Dios que vino a los egipcios. Es real. ¿Ah? Pero es también tan real que esa sangre de los corderitos fue poderoso para guardar una realidad en fe, una realidad. Ahora, mucho más hoy, ya no la sangre de los corderitos, sino la sangre del Hijo de Dios. Los juicios ha de venir a la tierra, de eso estamos seguros, ¿no? Los juicios, pero dice las Escrituras en Apocalipsis 3:20, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿no? De todas las pruebas que ha de venir al mundo entero. Y eso nos dice con claridad la palabra del Señor, ¿no? Y que la Escritura es para nosotros las promesas. La Escritura es una realidad en nuestra vida y tiene que serlo. Y entonces vemos la Escritura. Dice que este es el sello del nuevo pacto. Cuando Jesús, el día que participó de lo que nosotros llamamos Santa Cena, que está en el libro de Mateo 26-28, dice el Señor, esto es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ah? El nuevo pacto en mi sangre. Así que el Señor, este asunto lo ha sellado, el poder de su sangre. Y qué tremendo es cuando pensamos nosotros que esa sangre es propiciación, ¿ah?, de nuestros pecados. Así si vino la ira de Dios sobre Egipto, escúcheme, la ira de Dios vino sobre Egipto, sobre todos los egipcios. ¿Ah? Pero esa ira también le correspondía al pueblo de Israel, porque delante de Dios, los egipcios como los israelitas eran pecadores. Pero Dios provió a los que creen, provió la sangre de los corderos. Y esa providencia en fe fue una realidad para ser guardados por la promesa, por la palabra dada, que esa sangre de esos corderos evitaría la muerte. Ahora bien, nosotros también, ¿ah?, los juicios del Señor va a decaer siempre. Pero la Escritura dice en Romanos 3:25, la que quiero leer un momentito. Romanos 3:25. Dice esta Escritura, el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que la ira de Dios ha de venir. Los juicios de Dios va a caer. Pero nosotros tenemos una escapatoria. Y esa escapatoria es entrar a Cristo. Entrar a la cobertura del poder de su sangre. Porque esa sangre habla. Esa sangre es una realidad en la vida de los creyentes, de cada uno de nosotros que estamos. Yo le doy testimonio que hemos visto gente destruyendo, agonizando, muriendo, y nosotros imponiendo las manos
orando. Y sabemos que el Señor, su sangre es una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo ha dicho en su palabra. Entonces, enfrente a esta situación, cada creyente, escuchen, no caigamos en temor. Posiblemente esa noche de los egipcios habría sido tan tenso, porque fue a medianoche, en la noche más oscura, comenzó la mortandad. Había gritos, desesperación en todo lugar. El día de antes de ayer por la noche me llamó una hermana y me dijo, hermano, allá en Lima tengo 8 vecinos a consecuencia de esta epidemia se han ahorcado, han muerto. Y ¿sabes qué, mi hermano? Muy posible escuchar todo el ruido que sucede, todas las noticias que están pasando en cada sitio. Yo que antes de comenzar la reunión estaba diciendo Lucho que Huancayo colapsó, los hospitales, la gente está en las calles, todo eso. Pero nosotros, como hijos de Dios, hoy más que nunca, tenemos que coger de la palabra de Dios, de sus promesas, hacer lo que esa palabra sea realidad, como sucedió con los egipcios. Y esto se enfea porque el egipcio, el borrachito, el mentiroso, el adúltero, el fornicario también, que era muy israelita, no había ninguna diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Ah? La vida de pecado era igual, pero sin embargo, los que creyeron pintaron los postes y los dinteles de su casa con la sangre. Y fue una realidad que la muerte no entró. Y queremos decirle a usted, mi hermano, escúcheme, la palabra es una verdad, es una realidad. ¿Ah? Es verdad la palabra. Y por el Espíritu Santo es una realidad, porque Él en la cruz llevó nuestras injusticias. La ira de Dios fue sobre Él. Y por eso que nosotros, Él nos ha, podemos decir así, ha habido un cambio. Lo que nos merecíamos nosotros es todo la desgracia, la condenación, los juicios a causa del pecado. Pero todo eso fue sobre Cristo, y eso dice Isaías 53, que sobre Él fue todos nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestra soledad. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos en todo lugar es la depresión, el estrés, ¿no? Es algo que está llenando. Antes se veía solamente en la gente que no conoce al Señor, pero hoy se está entrando aún dentro de la iglesia. Hay pastores, hay ministros que tienen estrés, depresión y soledad, angustia. Pero Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y esto nos dice las Escrituras. ¿Ah? Sobre Él fue todo el juicio de Dios. Por eso Él es nuestra propiciación. Él tomó nuestro lugar. Y el lugar de Él nos ha dado a nosotros. ¿Ah? Todo lo que era del Hijo en su obediencia es para nosotros. Y sabemos también, de acuerdo a la Escritura, por ejemplo, era nuestra justificación. ¿Cuánta gente hoy vivimos en temor de ser condenados? Mucha gente creyente estos días de esta epidemia, ministrando personalmente a la gente, y muchos de ellos son personas que han creído en Jesucristo y han aceptado al Señor, han caminado o se congregaban, pero tienen un problema muy serio en la justificación. Creen que cuando mueren se van a ir al infierno. No, la Escritura dice en Romanos 5:9, ahí al ladito, dice la Escritura, y quiero leerla. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nosotros hemos sido justificados, y seremos salvos de la ira. Así que todo creyente entramos a eso de haber sido declarados absueltos de toda pena,
¿no? Y eso debe traer dentro de nosotros una paz inmensa, saber que usted está absuelto de pecado. ¿Ah? El Señor lo ha absuelto. No hay temor. Y el creyente se tiene que enfrentar sin temor a la muerte, porque sabemos que el Señor nos ha trasladado de condenación a vida eterna. Esta pandemia ha traído a la gente temor, miedo, y el temor no es de Dios. Y el temor viene exactamente a consecuencia del pecado y que la vida del hombre no está viviendo de acuerdo a la justicia de Dios. Y el Señor nos está haciendo volver, que confiemos en su justicia. Él nos ha absuelto, nos ha declarado justos, como si nunca hubiésemos pecado. Si en este instante pudiéramos morir, estamos seguros que vamos a estar con el Señor. Y hay gente que me dice, hermano, pero usted es un irresponsable, usted entra y la hermana entra a los lugares que no deben entrar. Usted es irresponsable, usted no tiene cuidado de sí mismo. Mira, yo creo en la soberanía de Dios. Estoy tan seguro que Dios es soberano. Y si Dios quiere, le digo a la gente, si Dios quiere, sin temor alguno le digo, bueno, esta pandemia me quiere llevar con el Señor. Si Dios quiere, esta pandemia me lleve, ha llegado mi hora, el Señor ha dicho hasta acá, yo quiero llevarte, y esta pandemia me va a hacer un favor me hace de este mundo. Con todo lo bueno que tiene tantas cosas tristes, tantas cosas de angustia, de aflicción en el alma y en el cuerpo. A mí yo agradezco a Dios y el Señor me lleva. La gente queda, pero ¿cómo? No puede, no, sí, exactamente. Cuando nosotros pensamos que hemos sido justificados por el Señor, por su sangre, estoy absuelto de toda culpa, estoy listo, si el Señor me llama, me voy. He estado ministrando a muchos hermanos, ministros de la palabra también, que han quedado con esta enfermedad, y les he dicho, hermanos, a esta peste enfréntate con la verdad, y diga a los poderes y a las potestades, a las bacterias, a los virus, a lo que haya, dígale, si me quiere llevar, llévame. Yo estoy decidido. ¿Por qué? Porque mi vida está segura en Cristo. Y me haces un favor, demonios, principados, potestades, quien fuera que me haces un favor de sacarme de esta tierra de sufrimiento. Lo que dice el apóstol Pablo, es mucho mejor estar con el Señor. Pero ¿está en qué? En que hemos sido justificados. Y la Escritura dice, por ejemplo, en Colosenses 1:20, nosotros estamos reconciliados con Dios y tenemos paz con Él por medio de su sangre. Así que esta sangre del Hijo de Dios nos reconcilia con Dios. ¿Cuánto se la da el Señor? Nos reconcilia con Dios. Bueno, en estos buen tiempo ya en estos lugares sirviendo al Señor, ha habido personas que viven años de sufrimiento. He ministrado a mucha gente que está años de sufrimiento. Me he acercado y les he dicho, le digo, usted, tengo 20 años de enfermedad, postrado, inmóvil, que no sirve para nada, echado en una cama y algunas veces con suero, algunas veces con respirador artificial por años. Y le digo, ¿usted quiere seguir viviendo? No, me dice, no quiero seguir viviendo así. ¿Y tú eres creyente? Sí. ¿Entonces qué? ¿Ah? Quiero arreglar las cuentas con Dios. Bueno, hay que entrar a paz con Dios. Y solamente tenemos paz con Dios por medio de la sangre de Jesús. Y el día que el Señor nos toca partir, vamos a partir en paz con el Señor. ¿Ah? Y usted va a esperar. Cuando uno ve la historia de la iglesia, por ejemplo, de la era apostólica, la posapostólica, ¿no? Los creyentes no eran los que se asustaban de la muerte, no huían de las persecuciones, ni cuando eran detenidos estaban ahí llorando o suplicando que lo liberen. ¿Ah? Los santos hombres de Dios le decían a los gobernantes y a las autoridades, este momento he esperado, este es el momento que he esperado. ¿Ah? Por mucho tiempo,
dar mi vida por el Señor. Así que nosotros, los como hijos de Dios, no tenemos temor ni del pasado, ni el presente, ni el futuro, porque nosotros en Cristo, en su sangre, estamos reconciliados. ¿Ah? Nosotros no le pertenecemos por nada, ni a Satanás, no le pertenecemos al mundo, porque el Señor por su sangre nos ha redimido. En 1 de Pedro 1:18, que dice, Él nos ha redimido no con oro, ni con plata, ni con nada de eso, sino con su sangre nos ha redimido. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos de Él y estamos seguros en su palabra. Estamos seguros que la Escritura es verdad. Y eso nos dice en Pedro 1:18, hemos sido redimidos. Usted no le pertenece a este mundo. Usted no le pertenece ni a la familia que tiene. Porque aquel que te ha redimido, te ha comprado para Él, es con su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no le pertenecemos nada, absolutamente, ni un pelo de nuestro cuerpo le pertenece a las tinieblas, a Satanás, ni al mundo. Somos completamente de Cristo porque Él nos lo ha comprado. Qué tremendo pensar esto. Y es por esa sangre el Señor ha expiado nuestros pecados, ha pagado por nuestras culpas. Este es asombroso verlo cuando vemos, por ejemplo, en Hebreos, ¿no? En Hebreos, y nos habla que el Señor no entró al santuario terrenal como lo hacían los sacerdotes de todo el Viejo Testamento, sino que Jesucristo se presentó ante el Padre, llevando, ¿qué cosa? Su propia sangre para expiación de nuestros pecados. ¿Ah? Él llevó como el pago por el pecado del hombre, llevó su propia sangre. Y Dios vio esto, vio Dios y fue complacida el Padre por esa ofrenda de sangre. Así que nosotros en Cristo tenemos entrada y libertad al Padre por medio de esa sangre. Y desde ahí, pues, Hebreos, el capítulo 10, el verso 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre, y es a través de su carne, está hablando de qué? De la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, nuestra seguridad de nuestra salvación está en la sangre. ¿Ah? Y mira, hay algo que nos toca muchas veces a nosotros los creyentes, que nos estamos apartando de la verdad de las Escrituras, y sobre todo en el tema de la santificación. Muchos creen que la santificación es una obra del hombre natural, es una obra del alma, que nosotros vamos a buscar la santificación en alguna forma, haciendo ciertas cosas, quizás ayunando, orando, cambiando cierta conducta, cierto comportamiento en nuestra vida. Pero la santificación también depende de esta sangre preciosa, y eso dice en Hebreos 13:12. Y quisiera leer Hebreos 13:12. Dice esta escritura, Hebreos 13:12. Por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, por la cual también Jesús, para santificar a su pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La santificación es una obra de su sangre, y por esa sangre Él nos ha separado, y por esa sangre Él nos ha consagrado. Y esa sangre tiene un poder ¿de qué? De controlar nuestra alma, nuestra mente, de limpiar de obras muertas. Entonces, esa sangre es tan poderosa del Señor Jesús, es tan real por el Espíritu Eterno. ¿Ah? Mira, acá, sobre todo acá en esta selva, en todo el Perú también, cuando la iglesia va a participar de la Santa Cena, ¿no? Y como hay un verso que dice, el que bebe indignamente, juicio bebe,
En el momento de la cena, los ministros de la palabra desaparecen, muchos pastores desaparecen, la iglesia no participa de la cena porque creen que van a participar de un juicio. Y yo me pregunto, ¿a dónde van a ir la iglesia del Señor hoy? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir el creyente que cayó en adulterio, el que cayó en fornicación o en alguna idolatría, en cualquier otro pecado de la carne? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir esa mujer que conociendo la palabra cometió un crimen? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a refugiarse? Es la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre tiene un poder en la vida para salvarnos, para justificarnos, para santificarnos, para redimirnos, para darnos vida. La sangre da vida. Es la vida. La sangre del Hijo de Dios recorre nuestro ser. Mire, escúcheme. Algún momento estamos ministrando al Señor y el Señor nos dirige que debemos orar que la sangre del Hijo de Dios circule por las venas, que toque los pulmones, que toque el corazón de los que tienen problemas, que toque las células enfermas, dañadas. Y el Señor, la sangre es una realidad que corre, porque la sangre en sí misma del Hijo de Dios, por su Espíritu, tiene vida, tiene poder. Hermanos, es la realidad presente de la sangre preciosa de Jesús. Y esa sangre nos santifica. ¿Cuánta gente tiene pensamientos malos, obscenos y cosas en su mente? Me acabo de recordar un incidente que yo conocí. Es un hecho real, que cierta mujer, esposa de un ministro de la palabra, se llegó a enamorar de un joven que no era el esposo y tenía un asunto en la mente. Tan fuerte era que vivía una vida desesperada. Y un día se tiró al suelo. No es otra cosa, dijo, Señor Jesús, tu sangre sobre mí. Señor Jesús, tu sangre sobre mí. Y vino la presencia de Dios y trajo su sangre una realidad que esta mujer lo levantó, limpió toda su alma. El problema está en el alma, limpió su alma, sus sentimientos, sus emociones y le volvió que la gloria de su palabra, la realidad del evangelio. Nosotros no vivimos en una religión, nosotros vivimos en el evangelio de la realidad, de la fe del Hijo de Dios. Y no podemos vivir postrados. Otro incidente real que yo lo presencié y sé que es así. Cuando yo era joven me cerraron en una habitación con un falso profeta que también estaba endemoniado. Y me recuerdo que tuvimos una reunión, este hombre quería imponer la mano sobre toda la congregación. Y cuando él se levantó a imponer la mano, una mujer levantó la mano, lo que dijo fue, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús sobre todos los creyentes y nadie puede ser tocado por ningún espíritu malo. El hombre cayó de espaldas y a unos días conversé con él me dijo, Marcos, ¿sabes qué ha pasado? Yo iba a imponer mis manos sobre la congregación y una mujer dijo, la sangre, vi del cielo derramar sangre sobre toda la congregación. Y yo me caí al suelo y no tenía ningún poder. Hermanos, el asunto de la sangre es una realidad. No es un asunto de tener tantos textos bíblicos sobre la sangre y decir que así. Es una realidad, es una vida, es una vivencia misma de la iglesia del Señor. Eso no es un asunto que fue, sino que eso es real. Y eso dice Hebreos, que por el Espíritu eterno, la sangre del Hijo de Dios está clamando misericordia, está clamando misericordia, está declarando su justicia sobre la gente, está declarando la redención, está declarando la paz con el hombre y con su Dios, es a través de su sangre. Ven, mi hermano, escúcheme. Una ocasión estuve rodeado de 400 hombres para que me maten. Tenía a mi lado dos jóvenes
Y uno de ellos era hijo de un policía, tenía un arma. Me dijo Marco, ¿sabes qué? Nos van a matar. Yo tengo acá mi pistola, mataré siquiera 2, pero voy a matar. Y como la gente nos rodeaba, era a medianoche nos rodeaba para matarnos, cuando ellos se acercaron tan cerca de nosotros, fue inolvidable, porque yo levanté la mano y dije, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Quietos, todos quietos, nadie se mueve. Más de 400 hombres no daban paso ni para atrás ni para adelante. Nadie hablaba. Y salimos en medio de ellos porque nadie se movilizaba. Me recuerdo que después caminamos más de 1000 metros y cruzamos un río al otro lado. Recién la gente comenzó a moverse. Al siguiente día yo volví por esa comunidad y vino un hombre y me dijo, anoche ustedes fueron los que estaban ahí y hemos ido a matarlos. ¿Sabe qué sucedió? Cuando usted dijo que la sangre de Jesús tiene poder, vino una energía por la tierra y todos nosotros no podíamos levantar ni un pie, ni para atrás, ni para adelante, ni hablar. Y usted dijo, quietos, la sangre de Jesús. Amados, la sangre de Jesús tiene poder, es una realidad por el Espíritu Santo. ¿Ah? Así que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos es una realidad. El Espíritu Santo nos hace ver que la muerte de Jesús es una realidad para nuestra vida. Eso no es un cuento, no es un mito, una fábula, sino es realidad. Cientos y miles de hombres, ¿ve? El Espíritu Santo los lleva, que esa muerte es una realidad, que murió por nosotros. Y es una realidad que su sangre fue derramada a favor nuestro. Es la sangre del nuevo pacto. Y en esa sangre tenemos todo de Dios para nosotros. Y finalmente, Apocalipsis 1:5 quiero leer las escrituras. Y dice la palabra del Señor, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Ninguna obra buena nos puede lavar de nuestros pecados. Así que ayunos, oraciones no son malas, pero no tienen. Y todas las obras que podemos hacer no sirven porque son obras muertas. El que va a lavarnos de nuestros pecados y aún nuestra conciencia es la sangre de Jesús. Eso dice la Escritura. ¿A dónde vamos a ir? ¿Ah? Por eso cuando uno ve el Viejo Testamento, el tabernáculo, el altar de bronce tenía 4 cuernos. El cuerno representa el poder y por esos cuernos, ¿no? En esos cuernos se ponía la sangre. Y la base también del altar de bronce era rociada con sangre. Y toda nuestra vida como iglesia son 3 cosas infaltables en la administración: el agua, la sangre y el aceite. Infaltables. Entraban con sangre. Y nadie podía entrar sin sangre, muere. Y entraban lavándose al lugar santísimo, al lugar santo, nadie podía entrar sin lavarse. Y dice la Escritura, para que no mueran. Y todos los enseres que se tenían era ungido con aceite. Y esa es la provisión para la iglesia del Señor, el aceite. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El poder de su palabra. El poder de la sangre que tiene poder para darnos vida. Amados hermanos, y acá nos dice, no, finalmente Apocalipsis nos dice, para ser lavados nuestros pecados. ¿Dónde vamos a ir como iglesia del Señor? ¿Dónde vamos a ir? Si no es ir a la misma fuente de la sangre. ¿Ah?
Así que en estos últimos tiempos tenemos que predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es predicar de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Predicar de su resurrección. ¿Ah? Y predicar que a través de este nuevo pacto se abre, es el pacto de la sangre del Hijo de Dios, que Él dio su vida, Él dio su sangre a favor de toda la raza humana. Amados jóvenes, prediquemos el Evangelio. Este mundo necesita del Evangelio. ¿Ah? Necesitan más que nunca. Aprovechemos esta pandemia que la gente está abriendo su corazón, su alma, para escuchar el Evangelio. En estos lugares es así. La gente, no hay quien se niega, no quiero saber. Hoy la gente te escucha. Y es el momento oportuno de echar la red para pescar, jóvenes. ¿Ah? Es el momento oportuno para hablar del amor, del poder de Dios. Porque la situación está crítica. Un día de hoy me llamó un profesor y me dijo, hermano Marcos, ¿sabes qué? Este lunes los profesores vamos a tener una videoconferencia y quiero que usted traiga la palabra del Señor. ¿Quién? Los educadores, a consecuencia de esta epidemia, quieren escuchar de Dios, quieren saber el destino, a dónde van. Y este es el momento, joven, no te distraigas, anuncia el Evangelio, presenta a Cristo, porque este mundo necesita de su Salvador y que esta pandemia, como dice la Escritura, que ayude para bien la salvación del hombre, la salvación eterna, el alma del hombre. ¿Y cuánta gente no conoce del amor de Dios? ¿Y cuánta gente cree que no hay solución para su problema? Hermano, aprovecha. Es el momento oportuno, joven. Hablen de Dios. Indícale que Él es la única puerta. Indícale que Él es el único camino. Indícale que Él es el único quien puede salvar. No solamente de un asunto temporal como esta pandemia, sino el asunto de su alma que es eterna. Dígale a la gente que ellos van a existir por siempre, que nunca van a dejar de existir. Pero ¿dónde es el destino? Que entiendan de una vez, ¿no? Con claridad. Mejor no hubiesen nacido, porque viviendo esta vida que es tan corta y vivir eternamente separado de Dios. Eternamente. Porque el hombre se ha vuelto materialista. Hoy, aún la misma iglesia nos hemos convertido tan materialistas, estamos tan ocupados en las cosas materiales, que no hay lugar para las cosas de Dios. La iglesia del Señor en todo lugar es igual, la gente ha perdido el interés de amarle a Él, de estar en su presencia, de vivir para Él. A los jóvenes les digo, por ejemplo, a los que quieren casarse, ¿para qué usted se va a casar? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Para qué vives? ¿Ah? Tenemos la vida solamente como un cualquier animalito. No, bueno, vamos a crecer, encontramos nuestra hembrita, un machito, vamos a vivir la vida, vamos a reproducir, y esa es toda la vida del hombre. Esa es la vida animal que vive, todo el inconverso, eso vive esa vida. Entonces, solamente en Cristo el hombre va a tener un propósito por la cual está viviendo. ¿Para qué vive? ¿Para qué usted trabaja? ¿Para qué usted produce? Si no es para Dios, todo es pérdida, hermano. Solamente en Cristo todo es ganancia. Por eso decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y la iglesia no está viviendo así. La iglesia está viviendo para ellos. ¿Para qué vives? ¿Cuán materialista nos hemos convertido nosotros? Una iglesia materialista parece que quiere vivir eternamente en esta tierra,
hemos dejado de ser peregrinos. Nosotros estamos haciendo acá, ¿qué cosa? Estamos planeando una eternidad como si vamos a vivir eternamente en esta tierra. Hermanos, jóvenes, todo termina. Todo termina. Un día muere el esposo, muere esposa, muere papá, muere mamá. Todo. ¿Y qué hemos hecho? No somos hijos de Abraham, no somos hijos de Isaac, de Jacob, porque ellos no asentaron a hacer edificios en la tierra porque sabían que eran peregrinos. Entonces, ¿qué? Solamente por la sangre de Jesús somos separados, somos consagrados. ¿Para qué? Para entender el verdadero propósito de la vida del hombre. ¿Cuánto se la dan al Señor? ¿Ven? Amados hermanos, eso es verdad, varón. Estás tan preocupado en tu trabajo. Aprovecha. Dios no está buscando desocupados. Dios siempre ha buscado a hombres y mujeres ocupadas que no tienen tiempo. Y usted es un hombre ocupado. Es un hombre, un joven interesado en el futuro, pero no hay mayor futuro en el Señor Jesucristo. En Él no hay pérdida. Él no es mal pagador. Mira, quiero terminar, ya que estamos en esta reunión con jóvenes. Hay hombres que nos han mostrado de qué, acerca del amor de Dios. Y han vivido una vida. Una ocasión, hablando de matrimonio, me recuerdo un testimonio que a mí me impactó en mi vida. Había en Brasil, ¿no?, dos jóvenes misioneros, un escocés, un inglés. Y el inglés tenía a su esposa, el escocés era soltero. Y el escocés necesitaba una esposa. Y me recuerdo que el escocés escribió le dijo el inglés: tengo una cuñada allá en Inglaterra que ama a Dios. Es una mujer entregada a Dios. Si usted le escribes, si él aceptaría ser una novia y casarte contigo, bien. Y este escocés le escribió una carta en esos tiempos que se viajaba en barco, de vela. Le escribió una carta: soy fulano de tal, soy un misionero en el Brasil, ¿no? Le habló la verdad, todo lo que él era. Si amas a Dios y desearías que tú supieras, entendieras que el Señor eres la mujer que vas a trabajar conmigo para la gloria de Dios, lo esperaré. Cuando yo leí esta carta dije: pero ¿quién va a venir con esa carta? Que no ofrece nada. Lo único que ofrece es que le invita a servir a Dios y que su vida estaba tan segura en el Señor. Eso era todo. Y esta señorita viajó 8 meses en los barcos de vela. Cuando llegó a Brasil, ese mismo día que llegó se casó, porque no había otro cuarto más. Y se casó. Y sirvieron en el Brasil hasta los días de su vida. No hay propósito. Hermanos, esto es tan precioso cuando nosotros pensamos en lo que el Señor hace. Jóvenes, no pierdan tiempo. No gasten su tiempo en lo que no sirve. ¿Ah? Denle el tiempo que le pertenece a Dios. Y que sea una realidad que Él es nuestro Señor. El Señor me la bendiga. Muy buenas noches. Amén.